El día de hoy estamos haciendo entrega de material escolar al municipio de Santa Cruz de Quiché. Hemos hecho algunas entregas simbólicas a cada uno de los otros 3 municipios, a una escuela de los 3 municipios que además atendemos. Santa Cruz de Quiché es uno, San Pedro Jocopila, Chiché y Chichicastenango. Cuando empezamos en Quiché en el año 2010 pensábamos en estar 4 años, llevamos ya 8 años y creo que vamos con muchos años más para estar acá, que al principio posiblemente dudaban de los objetivos y las intenciones de la institución, pero hoy en día se han dado cuenta que es una institución que realmente tiene una noble labor y yo como director pues me siento bastante honrado de representarla. Es una institución bastante transparente también en todos sus procesos, además de la entrega de material escolar para mejorar la calidad docente y apoyar la educación. Estamos trabajando también en infraestructura, estamos apoyando un promedio de 12, 14 aulas por año. Trabajamos también servicios higiénicos con socios, con el socio Water for People. Estamos apoyando la educación bilingüe intercultural, estamos apoyando seguridad alimentaria, estamos apoyando la primera infancia también con un proyecto que llevamos con APEDIVIMI. Trabajamos directamente y también trabajamos con apoyo de socios locales. Son 6 socios los que nosotros apoyamos y desarrollamos un trabajo conjunto. El apoyo es específicamente a través de apadrinamiento. Ese es el sistema que se utiliza y viene directamente de España, de personas que allá pues deciden apadrinar o amadrinar a un niño o niña de Quiché. La educación y el desarrollo de los niños y niñas es tarea de todos y todas, ¿verdad? Toda la población. Todos tenemos un rol en relación a garantizar los derechos de la niñez. El Estado tiene el rol de garante, la sociedad tiene el rol de responsabilidad también, ¿verdad? Y los niños y niñas también tienen su rol también de responsabilidad en relación a ello. Pues sí, son 191 escuelas que están siendo iniciadas del departamento de 4 municipios diferentes. Entonces yo creo que es una muy buena inversión de parte de estas entidades internacionales para nuestro municipio y para nuestro departamento y nuestro municipio, pues es uno de ellos, ¿verdad? Santa Cruz de Quiché. Es parte de este apoyo que están haciendo por cada uno de los establecimientos. Nosotros en la municipalidad estamos conformados por una comisión del Consejo Municipal de Desarrollo a través de la municipalidad, entonces es parte de nuestro trabajo como municipalidad darle seguimiento a esto, apoyar a esto y hacer alianzas con estas entidades como esta que hoy el día de hoy está entregando sus materiales. Estamos aquí acompañando, respaldando, orientando y agradeciendo la cooperación internacional que está canalizando Educo Verde y Azul junto con sus organizaciones socias. Es una responsabilidad del Ministerio de Educación gestionar y articular esta cooperación. Así que estamos aquí para animar el trabajo, para fomentar una interrelación respetuosa con la comunidad educativa, que es la finalidad más importante de la educación. Gracias a Dios y al trabajo que ha generado Educo Verde y Azul a nivel nacional, se ha podido constatar pues, el apoyo que nos han brindado principalmente en el municipio de Chichicastenango, en el cual pues, hemos recibido todo ese tipo de beneficios que ahorita están mejorando el proceso en cada una de ellas.